país? ¿Qué puede ocurrir? ¿Servirán estas elecciones para tener mejores gobernantes? Es lo que nos preguntamos muchos peruanos. Lo vamos a conversar con el señor José Carlos Requena, analista político. Señor Requena, muy buenos días. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Carlos, Nevi, Diego, buenos días, ¿cómo están? Le reitero la pregunta, señor Requena. ¿Estas próximas elecciones nos van a garantizar que vamos a tener mejores gobernantes? Pues es una pregunta quizás muy ambiciosa, Carlos. No creo que nada nos pueda garantizar eso. Creo que las condiciones en las elecciones se darían, porque recordemos que la extensión de la legislatura se tuvo con la expectativa de que hubieran reformas. No hay una sola, y de hecho el viernes, como bien señalaba Diego, hemos estado en un largo debate en el que básicamente se ha retrocedido, en el sentido de que no se tiene a estas alturas una fecha fija de adelanto, y más bien lo que se tiene al momento de hoy es que las elecciones serían en abril del año 2026. Eso, efectivamente, José Carlos, buenos días. Y esto quisiera que le quede muy claro a nuestros oyentes y televidentes en la multiplataforma de RPP Noticias. Lo que pasó el viernes en el Congreso no es que os haya vuelto al escenario de la primera propuesta, que es abril del 2024. Al no decidir el viernes nada el Congreso, porque eso es lo que se hizo, no se decidió nada al final, se hizo un debate extensísimo en el que no se llegó a nada, se ha vuelto a foja cero. En este momento, ¿hay elecciones adelantadas o no? En este momento no las hay, ¿no? De hecho, hay un pedido de reconsideración del congresista Alegría, que entiendo yo que va a ser el primer tema de agenda el mañana, lunes 30, pero al día de hoy, efectivamente, las elecciones serían en abril del 2026. Todo ha vuelto a nada, entonces. Todo ha vuelto a nada, quizás ahí, lamentablemente, creo que hay un poco de insensibilidad, hay un poco de falta de coordinación. Hay una mirada, también hay que decirlo, con la que uno puede discrepar, pero hay que entender, digamos, sobre todo en las fuerzas de derecha, más allá de las cuestiones que siempre se les acusa de que se quieren quedar todo este tiempo, yo creo que hay una mirada de no ceder a las presiones precisamente por lo que puede venir, porque efectivamente, ¿qué pasa si en los próximos comicios, sea en el 23 o en el 24, sale un candidato que cause muchas resistencias? Entonces, las marchas nuevamente lo van a sacar. Ese tipo de cosas creo que, de nuevo, hay que verlas, hay que terminar de entenderlas para poder encontrar salidas, que creo que es lo que a estas alturas todos buscamos, ¿no? ¿Qué perfil de Congreso tenemos entonces? Adelante, Noemí, adelante, por favor. Sí, vamos. Solo una consulta, señor Requena, porque en todo caso, ¿qué papel juega el Congreso de la República ahora? De repente pudiendo ellos poner paños fríos a lo que está pasando. Las protestas violentas que se registraron ayer en Lima se dieron después de la decisión del Congreso de la República. ¿Qué podemos hacer entonces en los próximos días? ¿Qué papel tiene que jugar el Congreso de la República más allá de intereses de repente personales? Porque eso es lo que percibe la mayor cantidad de personas en las calles, sobre todo las que ya están padeciendo los efectos de las manifestaciones, de las protestas, de los bloqueos de vías. ¿Qué debería suceder en los próximos días? Bueno, el Congreso juega un rol fundamental porque cualquier salida va a tener que forjarse en esos ámbitos, cualquier salida constitucional me refiero, y en consecuencia tendría que ser más sensible, ¿no? Porque digamos, a estas alturas, hace una semana, el consenso era que debía haber adelanto. Faltaba definir si esta se hacía el 23 o el 24. Con el correr de los días se creyó que la necesidad era hacerlo el 23. En consecuencia, la bancada más grande plantea un nuevo texto. Esto, sin embargo, no tiene el apoyo de la mayoría. De hecho, veamos, fíjense, la reconsideración alcanza algo más de 78 votos, lo que hizo pensar a muchos que se estaba cerca de una votación calificada, pero la votación del adelanto como tal alcanza solo 45. Estamos ni siquiera como para que esto lo decida un referéndum, ¿no? Entonces, es una situación muy sensible. El Congreso tendría que encontrar salidas, tendría que encontrar tendría que mirar con mucha más cercanía alguna de las demandas, porque, claro, lo que vemos en las calles y sobre todo en regiones con estos bloqueos de carretera, que hace algunos minutos ustedes hablaban de la situación de Madre de Dios, 25 días bloqueado, pero claro, como es una región poco poblada, no pasa nada. Entonces, y yo creo que tendríamos que encontrar salidas porque hay sí una mayoría de la población que se siente identificada con las protestas. De hecho, en el último mes ha crecido en 9 puntos porcentuales. Entonces, esta sensación de hartazgo, una parte, se manifiesta en las calles, en muchos casos con riesgos de violencia,
pero en general hay una expectativa de encontrar una salida pronto, ¿no? Aunque lo ha reiterado en diversas oportunidades la Presidenta de la República, pero ¿qué pasaría si finalmente decide renunciar? ¿Quién asumiría en todo caso la presidencia del Perú? ¿Las elecciones se darían sin necesidad de un adelanto de elecciones? Si nos puede ampliar este futuro y posible escenario. Mira, ahí en el caso de la renuncia, yo creo que se abre un panorama aún de mayor caos o incertidumbre, porque precisamente esas preguntas que tú tienes van a tener que resolverse en el ámbito parlamentario. De hecho, se habla, por ejemplo, lo regular sería que sea el presidente del Congreso, José Williams, quien asuma la presidencia. Por lo menos en los dos precedentes previos similares, porque no son idénticos, similares que tenemos, eso nunca ha pasado. Marta Hildebrand renunció en el año 2000, fue removida en el año 2000, el señor Merino renunció y en consecuencia abrió unas discusiones para una nueva mesa directiva en el año 2020. Entonces vamos a entrar a un periodo de gran incertidumbre, recordemos, para el precedente más cercano. En el caso de Merino nos pasamos todo un fin de semana sabiendo quién iba a presidir el país, ¿no? Votando, ¿no? Yo recuerdo que, claro, hablas de los precedentes, José Carlos, y es en realidad, claro, si renuncia la presidenta o en todo caso procede la vacancia, porque recordemos que hay una vacancia, aparte de la izquierda que ha presentado una moción de vacancia. Parece poco probable, sin embargo. Que parece poco probable, pero está, digamos, hay una intención. Pero en cualquiera de esos dos casos, escenarios en los que no está la presidenta, pues la mesa directiva suele hacer nuevas elecciones para encontrar un consenso sobre quién va a asumir la presidencia temporalmente. Exacto, es curioso, porque fíjese, una renuncia terminaría de darle más poder a ese Congreso que los manifestantes dicen detestar. Y en ese caso, una convocatoria de elecciones sería de inmediato, lo alargaría más. Yo entiendo que tal como está, y eso lo pueden resolver responder con más precisión los expertos en materia electoral, pero entiendo que tendrían que ser una fecha muy similar a diciembre del 2023. ¿Me entiendes? Porque los plazos que se respetarían serían los vigentes. Claro. Los plazos vigentes implican una serie de plazos, una serie de medidas que nos tomarían por lo menos unos 9 meses, ¿no? Adelante, Noemí. No, bueno, queríamos pedirle al señor José Carlos Requena, porque tenemos muchas preguntas todavía que hacerle, queremos entender un poco más este escenario político, qué es lo que puede pasar, las posibilidades, para que la ciudadanía entienda y para que también sepamos cuáles son los mensajes que nos dejan no solamente los ciudadanos que salen a las calles y piden de repente la renuncia de la presidenta, adelanto de elecciones. ¿Qué pasaría con nuestro país en caso se den estos escenarios? Lo estamos analizando con José Carlos Requena. Volvemos con él y con más aquí en Ampliación de Noticias.